Dios de toda gloria, de toda gracia, de toda misericordia, lleno de poder, lleno de hermosura, nos acercamos a ti, oh majestad, para escuchar de ti palabra de aliento, palabra de consejo, fortaleza. Habla a nuestros corazones y a nuestras mentes, y que tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, sea exaltado, sea puesto en alto, Dios, porque tú eres la razón de venir aquí. Tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres la razón de nuestro respirar, oh Dios. Haberte conocido es todo, Señor. Gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio del muchacho anciano. Ay, ¿quién será ese? Bueno, cuando se unió al grupo era un muchacho. Cuando se murió era un anciano. Del Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Dios bendiga su palabra. Es importante, cuán importante es cuando nosotros decimos, es necesario que yo haga esto. Necesario es un adjetivo, mientras que necesidad es un sustantivo. No siempre que usted tenga una necesidad significa que es necesario saciar esa necesidad con algo especial. Es necesario comer, pero no tiene necesidad de comer pavo todos los días. Es necesario tomar agua, pero no es una necesidad tomar Coca-Cola. Es necesario respirar, y no se puede dejar de respirar. Eso sí es necesario, porque en el momento que usted deje de respirar, hasta allí llegó. Entonces, ¿qué es más necesario? Respirar, tomar agua, comer, vestirse. En una ocasión el Señor dijo que es más importante la vida que la comida. Y es más importante el cuerpo que el vestido. ¿Cuánto nos preocupamos por el vestido? Tengo necesidad de comprarme una camisa nueva. ¿Es necesario que me compre una camisa nueva? No, no es necesario que te compres una camisa nueva. No es necesario que tengas 10 pares de zapatos. Entonces hay una gran diferencia entre tener una necesidad y que algo nos sea necesario. Es necesario que usted pague la cuenta de la luz, gústele o no le guste, porque si usted no la paga, a los 2 meses, ¡cluc!, se la cortan. Es necesario comunicarse, pero no necesita un teléfono para eso. Usted puede ir a la casa y es mejor una comunicación personal. Aquí la Biblia nos está diciendo que el Señor halló importante, halló que era necesario pasar por Samaria. Y vamos a ubicarnos cómo estaba
el territorio conocido como el Israel de aquel entonces, no el Israel de ahora que tiene menos tierra de la que le dio el Señor. Ya no estaba dividido en 12 tribus. No. Ahora estaba dividido en 3 partes. Muy al norte estaba Galilea. Allá en Galilea vivían judíos, pero la mayoría eran pescadores y comerciantes. Junto al lago o al mar de Tiberias, al mar de Galilea. Y abajo estaba Judea, donde estaba Jerusalén, Belén, la parte religiosa. Y en el medio estaba Samaria, como lo está la provincia de Veraguas, en Panamá. Si usted se va por el norte, pasa por Veraguas. Si se va por el medio, para Chiriquí, pasa por Veraguas. Y si se va por abajo, pasa por Veraguas. No puede llegar a Chiriquí sin pasar por Veraguas. Y Samaria era el lugar donde vivían los samaritanos. ¿Por qué se llamaba Samaria? Porque también en un tiempo el reino de Israel se llamaba Efraín, Israel o Samaria. Porque acá, rey de Israel, el que se casó con Jezabel, le compró a Semer, el monte donde levantó una ciudad que se llamó en nombre de él SMR y le puso Samaria. Con el tiempo vino a ser el territorio de los samaritanos, que no eran gentiles puros ni judíos puros, era una mezcla. Y por ser una mezcla, los judíos los menospreciaban, adoraban al Dios de Israel, pero no tenían las prácticas de los judíos. Y así hay mucha gente, como los samaritanos, son una mezcla de vida de cristianos y una mezcla de paganismo. Creen adorar al Dios único, pero también tienen otras costumbres a los que la palabra de Dios nos dice. De manera que cuando una persona, un judío que vivía en el sur, tenía que ir a Galilea, no pasaba por Samaria. La consideraban tierra inmunda, de modo que se salían de Judea y pasaban por otro territorio que tampoco era de Israel, pero preferían pasar otro territorio gentil que pasar por Samaria. Yo no sé si usted ha tenido vecinos, los que vivimos en barriadas, que usted ha tenido un vecino que por alguna razón ha tenido con usted una discusión, y cuando va para la tienda, va caminando por la acera donde vive usted, y cuando se va acercando a su casa, cruza a la acera de enfrente y pasa por enfrente, y más adelante cruza de nuevo a la acera porque no quiere pasar por su casa. Bueno, yo sí tengo una vecina así, pero no sé por qué. Así eran los judíos. No querían pasar por Samaria. A veces nos encontramos en las parejas cuando se está haciendo una diligencia y uno dice, vamos a tal parte, yo no quiero ir para allá, yo no quiero pasar por ahí. Y se forma la discusión. Si ustedes leen los versículos anteriores, habla de que Jesús había entendido algo de los fariseos y decidió ir de Judea a Galilea. De modo que los discípulos se estaban preparando para darle la vuelta a Samaria, pero el Señor dice, es necesario que pase por Samaria.
Cuando decimos es necesario, no hay otra alternativa. Me siento obligado a hacer esto. Es necesario que vayas al doctor, porque si tú no vas al doctor te vas a morir. Es necesario. Es necesario pagar la cuenta, porque si no la pago. Entonces, hay cosas que son de todas maneras, quieras o no quieras, tienes que hacerlo porque es necesario. Y Jesús decidió pasar por Samaria. Conocemos el resto del capítulo, solo para encontrarse con una mujer que había tenido 5 maridos y ya tenía el 6º. ¿Cuánta gente a veces miramos mal porque él o ella han tenido un montón de matrimonios, de maridos? Y esa persona viene aquí y no nos toca a nosotros juzgar ese problema de Dios. El Señor sabía que esa mujer había tenido varios maridos. Él no fue allí a buscar una multitud. Él no fue allí a buscar gente muy respetada por los samaritanos o para hablar con el liderazgo de la religión de los samaritanos. Era necesario. Hay cosas necesarias en la vida cristiana. Hay otros versículos en la Biblia que nos habla exactamente, es o era necesario. Cuando el Señor resucita, en el mismo día de la resurrección, o que supieron de la resurrección, el Señor se le aparece a 2 discípulos que no eran de los 12 apóstoles, que iban camino a Emaús. Y en el camino a Emaús, el Señor se les acerca, los oye conversar, y no hace mucho que yo prediqué este pasaje. Y ellos comienzan a lamentarse. Tú no has oído esto, lo que pasó con Jesús de Nazaret. Se parece a esa conversación con él, se parecía a la oración de nosotros, que nos acercamos y ahí está el Señor y decimos: Señor, si tú supieras cómo me duele la cadera, ay, que me duele la rodilla, ay, Señor, y tú lo sabes todo, sí, pero... Y nos arrodillamos solamente a poner quejas. Levante la mano el que se ha arrodillado y nunca le ha puesto una queja al Señor. Yo no la levanto porque también le pongo quejas. Todos nos quejamos con el Señor por cualquier cosa. Y sobre todo cuando alguien nos hace algo malo que no nos gusta, decimos: Señor, lo pongo en tus manos. ¿Y para qué lo ponemos en las manos del Señor? Para que el Señor le haga algo, porque está escrito: ay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos, y me tocó a mí. Todo el que nos hace daño lo ponemos en las manos del Señor. Eso yo se lo dejo al Señor. Yo conocí a una, ya se fue, creo que se fue con el Señor, que era vecina de mi prima hermana. Vivía en el lote de abajo de donde vivía mi tía. Creo que estaba casada con un alemán. Y ella decía: yo soy cristiana, pero no consagrada. El que me la hace, me la paga. Bueno, no hay mucha diferencia, no importa.
Pero el Señor les oye todo, y cuando comienza a hablar con ellos y abre su boca para enseñarles, les dice: cuán necios son ustedes. No saben que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Era necesario que esto aconteciera, porque si no hubiese acontecido, ni ustedes ni yo estaríamos en este lugar. Era necesario que la sangre de Cristo se vertiera para el perdón de los pecados. Era necesario que el cuerpo de Cristo fuera azotado y tuviera llagas para que nuestras enfermedades fueran sanadas y paga nuestra rebelión. Era necesario que el Señor resucitara para tener justificación y poder llegar a la presencia de Dios. Es necesario. Es necesario que usted y yo anunciemos la palabra de Dios para que otros vengan a los pies de Cristo. Es necesario. Hermano, la gente no se va a salvar si usted no le habla. Ellos no van a venir. Eso solamente sucede allá en Israel, en Arabia Saudita, en los países musulmanes, que se le aparece el Señor a ellos, porque allá no hay quien les predique y está prohibido predicar. Conozco muchos testimonios donde musulmanes se les ha aparecido el Señor. Pero aquí en Panamá, en el continente americano, desde Chile y Argentina hasta Alaska, tenemos que predicar el Evangelio. Es necesario que prediquemos, es necesario que oremos, es necesario vivir en santidad. Porque el que no practica la santidad, ¿qué dice la Biblia? No verá a Dios. Hay otra parte en la Biblia que también dice: es necesario. Y lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Si no me equivoco, el verso, por ahí por el verso 6. Donde el apóstol dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mucha gente dice: Dios. Pero si no tiene fe, ¿y a cuál Dios? Es necesario acercarse y pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice: así como hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Es necesario que el Señor regrese otra vez. Él lo anunció. La iglesia ha estado esperando desde el tiempo de los apóstoles la segunda venida de Cristo. Pero lo que está pasando ahora en el mundo nos está diciendo: es necesario que Él venga otra vez. Guerras y rumores de guerra. Rusia, Ucrania. Israel con Gaza. Y dice la Biblia, Sofonías 2, yo Jehová destruyo a Gaza. Está Israel con Siria. Y dice Isaías 17 que la ciudad de Damasco será destruida y nunca más se va a levantar. Rumores de guerra. Trump quiere invadir a Panamá. Otro rumor. No sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer. México enemistado con Ecuador. Guerras, rumores de guerra. Hambre. Montón de cosas que están pasando. Hermanos,
El arroz que usted come, ¿está seguro que es arroz legítimo o es plástico lo que está comiendo? Un secreto. Eche el arroz en agua. Si flota, es plástico. Si se va al fondo, es legítimo. Pero por ser legítimo, no significa que sea buen arroz. Cuando me dan esa pechuga, qué hermosa, qué pechugón de pollo. Bien la carne rosadita. Yo digo, ¿cuánta agua la habrán inyectado? Y la ciencia se multiplicará en gran manera. Ya usted, hermano, usted habla por el teléfono y usted le está atendiendo a un robot. Vaya a comer a Don Lee porque el que le lleva la comida es un robot. Están eliminando a la humanidad para que los millonarios sean servidos por robots. Y una vez le pregunté al Señor, pero hay preguntas aquí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que le preguntan al Señor y el Señor no responde. Él me ha contestado preguntas, pero hay otra vez que se queda ahí, calladito. Señor, ¿por qué tiene que venir el anticristo y la gran tribulación? Eso viene. Pero ¿por qué tiene que venir? ¿Acaso es necesario para que tú vengas? Tú puedes venir sin él. Ese es mi razonamiento. No me contestó, pero eso viene. Si es necesario, yo no sé. Tal vez será necesario para los que tengan que enfrentar esta terrible situación y busquen a Dios. ¿Cuántas cosas consideramos necesarias para nuestras vidas, pero lo que estamos haciendo no es necesario para honrar al Señor? En nuestros templos estamos haciendo cosas que no son necesarias. Dice la palabra del Señor: calle delante de Jehová toda la tierra. Cuando se está leyendo la palabra de Dios, aquí hay mucha gente hablando. Y les voy a decir así, eso es falta de reverencia a la palabra del Señor. Cállese. Detenga su caminar. Se está leyendo la palabra de Dios. Dejen de caminar por el templo, dejen de hablar cuando dice vamos a leer la Biblia. Yo no sé si después de esto no me van a querer ustedes, pero yo se los tengo que decir. Es necesario detenerse porque es reverencia a la palabra del Señor. Cuando vamos a orar al inicio del culto, que hay que arrodillarse, el que está dirigiendo aquí no manda a arrodillarse si él no se arrodilla. Arrodíllese el maestro de ceremonia también. Eso es necesario. Porque si el que está enseñando no lo hace, el que está aprendiendo tampoco lo va a hacer. Quiero terminar, hermanos, diciendo hay cosas necesarias para la vida del creyente. Para el Señor era necesario pasar por Samaria para encontrarse con una mujer necesitada. Es necesario que el padre de familia tome su puesto como sacerdote de su casa. Es necesario traer los niños al templo. Es necesario
que aprendan la palabra de Dios en sus casas. Es necesario alabar a Dios todos los días. Es necesario orar todos los días. Es necesario leer la palabra de Dios todos los días. Si para el Señor le era necesario pasar por Samaria, le fue necesario ir a la cruz. Y nos dice, cuando nos acercamos a Dios, es necesario que tengamos fe. Y la fe no es una sola palabra, no es solo una palabra, es una seguridad en el corazón y en la mente que hay un Dios que te está escuchando. Puede que no lo sientas, pero Él está allí. Es importante que el que pide perdón crea que Dios le perdona. La Biblia no dice que vas a sentir el perdón. No, yo creo que Él me perdonó. Pero es necesario que yo confiese mi pecado. En el camino del Señor hay muchas cosas que son necesarias. Es necesario, antes de salir aquí, adorar al Señor. Cuando adoramos al Señor, si el himno o el coro que canta dice, levantemos nuestras manos, a menos que usted tenga las manos rígidas, los brazos rígidos, levante los brazos, hermano. Cantamos, levantamos nuestras manos y mucha gente no los levanta. Le estamos mintiendo a Dios en su cara. Yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis... Yo, ¿qué le estás levantando? ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? Es necesario que adores al Señor, como lo dijo el Señor al pueblo de Israel, Shema Yisrael. Oye Israel, Jehová tu Dios, nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Esta iglesia, pueden leerlo ahí. Nuestra visión es formar un grupo de creyentes que adoren al Señor. Adorar al Señor. Es necesario que el pueblo de Dios adore en espíritu y en verdad al Señor. Adórale en tu casa, adórale en la calle, adórale cuando manejas el carro, adórale en la iglesia, adórale en el trabajo, adórale en la escuela. Es necesario. Y un día va a ser necesario que la iglesia sea levantada. El Señor no hace las cosas como nosotros porque sí. Voy a hacer esto para ver qué sucede. El Señor en cada cosa tiene un propósito, una razón. Él no hace experimentos. Eso lo hacemos nosotros. Y que el Señor nos guíe para que lo que hagamos sea necesario para la gloria y honra del Señor. Que sea necesario para la gloria y honra del Señor. Dios me los bendiga.